Hola queridos amigos y hermanos, Dios los bendiga. Les habla el pastor Arnulfo de los Santos. Quiero darles la bienvenida a este canal Voz en Desierto. Es un placer para mí compartirles la palabra de Dios. Hoy traigo para ustedes una temática muy interesante, pero antes de revelarles el título, quiero hacerles la invitación para que se queden conmigo hasta el final de esta presentación. El título del tema para el día de hoy es El sacrificio sustitutivo de Cristo. Hoy vamos a estar hablando de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Pero antes de entrar de lleno en esta temática, me gustaría resaltar una historia muy importante, algo que está en el registro bíblico. Y es la historia de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Yo sé que todos conocemos esta historia. Nuestros primeros padres fueron puestos en el jardín del Edén, un lugar hermoso, perfecto, y recibieron una orden de Dios. Una orden que decía así: de todo árbol del huerto podrán comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Porque del día que de él comieren, ciertamente morirán. Y todos conocemos lo que sucedió. Nuestros primeros padres lamentablemente desobedecieron esa orden, cayeron en pecado y ese pecado pasó a toda la humanidad. Lo que yo quiero resaltar aquí es que en cuanto nuestros primeros padres cayeron en pecado, entró el plan de salvación de Dios. Ese plan maravilloso de enviar a su Hijo amado como sustituto, para que la raza humana no muriera, sino que su muerte fuera suficiente para todo aquel que creyera en Él. Como dice el versículo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, desde un principio, el Señor reveló ese plan de salvación a toda la humanidad. De hecho, cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado, hay un primer sacrificio y ese sacrificio apuntaba a la muerte del Mesías venidero. Y yo estoy seguro que Adán y Eva comprendieron que no todo estaba perdido, sino que había una segunda oportunidad. Y este conocimiento se transmitió desde nuestros primeros padres hasta la venida del Mesías. También los patriarcas eran hombres que conocían este maravilloso mensaje de esperanza de que iba a venir un Mesías libertador a morir por ellos y por toda la raza humana. Quiero compartirles un par de versículos para que ustedes puedan comprender lo que yo les quiero decir con esto. Miren este versículo Génesis 22:13, hablando de Abraham. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Yo creo que todos reconocemos también esta historia. El Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, pero cuando ya está a punto de sacrificarlo, alza sus ojos y ve a un carnero trabado en un zarzal. Por supuesto, una víctima otorgada por Dios para que no sacrificase a su hijo. Recordemos que Dios no se goza en sacrificios humanos. Nunca fue así. Pero lo que yo quiero resaltar de esta historia es ese sacrificio. ¿Por qué un sacrificio de un animal? Porque ese sacrificio simbolizaba la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, de que en un futuro iba a venir el Mesías libertador. O sea, Abraham sabía que iba a venir Cristo Jesús
a esta tierra. Y no tan solo Abraham, también a Isaac, Jacob, todos los patriarcas ofrecieron sacrificios porque conocían este mensaje tan maravilloso, conocían y tenían razonamiento de el sacrificio futuro de Cristo Jesús por la raza humana. Génesis 46:1 dice: salió Israel, hablando de Jacob, con todo lo que tenía, y vino a Beerseba, y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y era lo que les decía. Los patriarcas tenían este conocimiento de la muerte del Mesías, del advenimiento del Mesías, y que iba a venir a morir a salvarlos del pecado. Muy bien, pero no tan solo ellos tenían este conocimiento, no tan solo los patriarcas, también quiero decirles que este conocimiento lo tenía el pueblo de Israel. ¿Y cómo se reveló este conocimiento al pueblo de Israel? Pues por medio del santuario. En el santuario el Señor les iba a mostrar el sacrificio sustitutivo de Cristo Jesús. Miren lo que dice Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Y cuál era ese objetivo de hacer un santuario? Era para mantener el plan de salvación vivo en la memoria de los seres humanos. Por eso Dios ordenó a Moisés que construyera un santuario en el desierto. Y en ese santuario sucedían cosas interesantes que hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar, y que esas cosas que sucedían le recordaba al pueblo de Israel el sacrificio sustitutivo de Cristo Jesús. Hoy vamos a estudiar uno de los primeros puntos del santuario, porque en el santuario nosotros podemos ver 3 fases del ministerio de Cristo ilustrado en el santuario. Y hoy vamos a estudiar el número 1, así como está en la presentación. Dice allí su sacrificio sustitutivo. El punto número 2 es su mediación sacerdotal. Y el punto número 3 es el juicio final. Hoy nos vamos a enfocar en el punto número 1. El punto número 2 y el punto número 3 lo vamos a dejar para otros temas. Así que hoy vamos a concentrarnos en su sacrificio sustitutivo de Cristo. Vamos a hacer algunas preguntas y vamos a darle respuesta a esas preguntas. ¿Cómo era el santuario que Dios mandó a construir? ¿Cuál fue el modelo usado por Moisés? Hoy lo vamos a estudiar porque comprendiendo la estructura del santuario, podemos entender muchas cosas del sacrificio sustitutivo de Cristo. Quiero mostrarles una imagen del modelo del santuario terrenal. Y el versículo que ustedes ven en pantalla es un versículo para que ustedes estudien allí en casa y puedan comprender un poco más acerca del modelo del santuario terrenal. El versículo es Éxodo 25:8. Pueden leerlo en adelante. Muy bien, lo que nosotros vemos en la imagen, si ustedes pueden apreciar, es más o menos un modelo del santuario terrenal, de lo que Dios le había indicado a Moisés que hiciera. Si ustedes se dan cuenta, el santuario terrenal estaba en el centro del campamento. ¿Y por qué estaba en el centro del campamento? Porque Dios tenía que ser el centro del pueblo de Israel. Así también debe de suceder en este tiempo. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Por eso estaba en esa ubicación, y esa ubicación era muy importante. Los que han estudiado acerca de esta temática han de recordar que Dios se manifestaba en el santuario terrenal por medio de una columna de fuego en la noche y por medio de una nube en el día, lo que conocemos como la Santa Shekinah. Así se manifestaba Dios en el santuario terrenal.
Cuando una persona del campamento cometía alguna transgresión, tenía que mirar hacia el centro del campamento, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba la providencia de Dios. Y tenía que llevar un sacrificio sustitutivo. Podía ser un cordero que simbolizaba la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso les decía, es importante que comprendamos la estructura del santuario, porque cada una de sus partes y cada uno de sus muebles tienen un simbolismo importante que nos habla acerca del plan de salvación de Dios. Quiero hacerles un pequeño recorrido sobre el santuario terrenal, así que presten mucha atención a la siguiente presentación. Lo que nosotros estamos viendo aquí es una ilustración de lo que era el santuario terrenal. Esta es la puerta principal. La puerta principal estaba hacia el este. Hasta aquí llegaba la persona que cometía un pecado. Luego, en la entrada podemos ver el altar de sacrificio. Es lo que estamos viendo allí. Bueno, hasta aquí llegaba el pecador y junto con el sacerdote hacían ese sacrificio sustitutivo. Este es otro mueble, es el lavacro, porque el sacerdote no podía entrar impuro al lugar santo del santuario terrenal. El santuario estaba cubierto con varios velos que también tienen su significado. Por el tiempo no los vamos a explicar, solo los muebles más importantes. Dentro de este edificio habían dos divisiones. Era el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora vamos a entrar al lugar santo. Lo que ustedes ven es el altar de incienso. Luego podemos ver otro mueble que es el candelabro con 7 brazos. Y también podemos ver hacia el norte la mesa de los panes de la preposición. Ahorita vamos a explicar un poquito sobre esos muebles. Bueno, aquí tenemos el altar de incienso que estaba en la división del lugar santo al lugar santísimo. Ahora vamos a entrar a lo que era el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo está el arca del pacto. ¿Y qué contenía el arca del pacto? El arca del pacto contiene las tablas de piedra donde están los 10 mandamientos, lo que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Bueno, este es un pequeño recorrido, muy breve, de lo que es el santuario terrenal. Ahora les voy a mostrar un croquis, porque a lo mejor no comprendieron cabalmente todo lo que estaba allí en el santuario terrenal, pero ahora les voy a mostrar un croquis. Miren, lo que están viendo allí es lo que nosotros acabamos de ver en tercera dimensión. Bueno, les decía, voy a ponerles aquí el puntero para explicarles un poquito. Les decía que la entrada era hacia el este. Hasta aquí llegaba el pecador con la víctima. Por ejemplo, la víctima podía ser un cordero. Y junto con el sacerdote sacrificaban a la víctima. Aquí en esta zona, aquí estaba de hecho el altar de sacrificio. El altar de sacrificio pues simboliza la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, su sacrificio sustitutivo. ¿Por qué sustitutivo? Porque en realidad la muerte de Cristo Jesús es la sustitución por nuestra muerte. Recordemos que la paga del pecado es la muerte, pero Cristo con su muerte toma nuestro lugar. O sea, Cristo se convierte en un sustituto. En este momento que estamos explicando lo del santuario, pues es evidente que Cristo todavía no había venido a morir. Por eso era necesario traer un cordero que era símbolo de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. O sea, lo que iba a suceder en un futuro. Bueno, todo eso del sacrificio sucedía allí
a la puerta del santuario terrenal, en el atrio. De hecho, si ustedes pueden ver, allí están las citas bíblicas. Les voy a dejar de tarea que ustedes busquen esas citas bíblicas para que puedan aprender un poco más acerca de esta temática. El siguiente mueble era el lavacro. Y ese lavacro es importante porque el sacerdote, después del sacrificio, tomaba parte de la sangre de aquel sacrificio en un tazón y tenía que entrar al lugar santo para asperjar, la sangre 7 veces sobre el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Pero no podía entrar impuro, así que debía lavar su cuerpo. Algunos comentadores han dicho que el lavacro puede simbolizar el bautismo, la purificación. De hecho, lo que nosotros podemos ver aquí es el recorrido que Cristo hizo para poder traernos salvación a cada uno de nosotros. Una vez que el sacerdote se limpiaba y entraba al lugar santísimo, dentro del lugar santísimo nosotros podemos ver hacia el norte la mesa de los panes de la preposición. ¿Qué simbolizaban la mesa de los panes de la preposición? Simbolizaban la providencia de Dios, que nunca falta sobre sus hijos. Luego, al sur estaba el candelabro, un candelabro con 7 brazos. Y ese candelabro simboliza a Cristo Jesús también, porque Cristo Jesús es la luz del mundo. Luego, enfrente de esos 2 muebles estaba el altar de incienso. Y el altar de incienso, queridos hermanos, simboliza las oraciones de los santos. Y de hecho, todo lo que nosotros vemos aquí era un sacrificio continuo, era tarde y mañana. Por ejemplo, para tener encendido el altar de incienso era necesario hacerlo tarde y mañana. Lo mismo sucedía con el candelabro, que debería de estar encendido. Lo mismo sucedía con los sacrificios, porque aparte de los sacrificios que se hacían por los pecadores, también se hacían sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde. Esos sacrificios eran por aquellos que no tenían para llevar un cordero o por aquellos que andaban fuera del campamento, por los pecados del pueblo de Israel. Y esos sacrificios eran continuos. Y le recordaban al pueblo de Israel de que la gracia de Dios es continua. Qué maravilloso. Porque ahora que ya Cristo murió por nosotros, nosotros en este tiempo debemos de recordar que su gracia es continua. No significa que el Señor murió y hoy nos salva, mañana ya no. No, su gracia es continua. Podemos venir a Él cuando nosotros queramos y podemos hacer uso de su gracia porque su gracia es continua. Y este mensaje lo comprendía bien el pueblo de Israel, así como también los patriarcas, nuestros primeros padres, Adán y Eva, que ofrecieron sacrificio. Entendían este mensaje sobre la venida del Mesías, de su gracia continua, de su sacrificio sustitutivo. Muy bien, analizando un poquito más sobre este mapa, tenemos una segunda habitación, que es el lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo está el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaban las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. También estaba la vara de Aarón que reverdeció y una porción del maná. Pero fíjense, ustedes podrán preguntarse por qué estaba el arca del pacto en el lugar santísimo y dentro estaba la ley de Dios. Porque en realidad el ser humano lo que viola es la ley de Dios. Cuando alguien viola la ley de Dios, tiene que pasar por todo y hacer todo este recorrido hasta llegar nuevamente a la presencia de Dios. ¿Por qué el hombre tiene que venir a Dios para pedir perdón por sus pecados? Precisamente porque viola la ley de Dios,
sus mandamientos, porque sin los mandamientos entonces no hay pecado y no hay necesidad de esto que yo estoy explicando. El único que cumplió la ley fue Cristo Jesús. Y gracias a Él, nosotros también podemos cumplirla, porque usted pudiera, no sé, escabullirse en esto y decir, nadie puede cumplir la ley. Pero la ley, recordemos que la cumplimos por amor a Cristo Jesús. Y la ley se convierte, al final de cuentas, un deleite. Pero si cometemos pecado, si cometemos alguna transgresión, entonces podemos recorrer todo este camino para llegar nuevamente a Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la diferencia de antes? La diferencia de antes es que ahora ya no tenemos que llevar un cordero, ya no, porque el cordero máximo es Cristo Jesús. Cristo es ese cordero. Y eso fue lo que se promovió desde Adán hasta la venida del Mesías. De hecho, las Sagradas Escrituras desde Génesis habla de Cristo Jesús. Siempre. Y cada uno de los libros de las Sagradas Escrituras nos habla de la providencia, del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a avanzar. La siguiente presentación pues era lo que yo les estaba explicando. Recordemos que el sacerdote entraba solamente al lugar santo y al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. En la imagen de arriba nosotros podemos ver allí abierto el edificio del santuario terrenal. Ahí solamente el sacerdote, sumo sacerdote, entraba una sola vez al año. Y era en la fiesta del Yom Kippur, del día de expiación. El sacerdote se preparaba muy bien antes de entrar, porque si algo salía mal, la presencia de Dios lo iba a matar allí. Es evidente que nosotros debemos entender que la presencia de Dios está cubierta con un velo. Y más adelante vamos a estudiar que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasga. Porque ahora no necesitamos de un sacerdote terrenal. Ahora tú y yo podemos ir a hacer ese mismo recorrido que hacía el sacerdote desde el altar de sacrificio y llegar hasta la presencia de Dios por medio de una oración, por medio de nuestras plegarias. El Señor nos escucha allá en el santuario celestial, como lo dice Hebreo. Porque el santuario terrenal, recordemos, era una copia del santuario celestial, porque hay un santuario celestial allá en el cielo y Cristo está vivo ministrando por nosotros, haciendo ese recorrido que hacía el sacerdote. Cuando tú y yo cometemos alguna transgresión y vamos a Dios, pedimos perdón, le rogamos a Él, el Señor nos presenta justos ante el Padre, porque ya no tenemos que morir cuando aceptamos la muerte sustitutiva de Cristo Jesús. Qué maravilloso, porque todo esto que estamos estudiando es representación de algo aún mayor, algo que está sucediendo allá en el cielo. Tengo algunas preguntas que vamos a responder. ¿Cómo funcionaba la salvación para aquellos que vivieron antes de la primera venida de Jesús? Esa pregunta me la han hecho. ¿Cómo funcionaba la salvación si Cristo todavía no había venido? Precisamente las personas antes de que viniera Cristo Jesús tenían que tener fe en que Cristo Jesús iba a venir a morir por ellos. Nosotros es lo contrario, porque nosotros tenemos que creer que Cristo ya vino y murió por nuestros pecados. Él es el sacrificio sustitutivo, el sacrificio perfecto. Ya no es necesario de una ofrenda animal porque Cristo es el sacrificio perfecto. Cristo es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Yo creo que está muy fácil para entender la explicación de esta pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál era la garantía de que eran perdonados? Ahorita les voy a mostrar una segunda ilustración para que ustedes vean lo que sucedía cuando una persona en el campamento cometía alguna transgresión. Entonces esa persona tenía que llevar una víctima
Y esa víctima era símbolo de la muerte de Jesús, era un sustituto. Ya el pecador no moría, moría la víctima. Se transferían esos pecados a la víctima y la víctima moría. Vamos a ver el video para que puedan apreciarlo. Allí podemos ver a la persona que ha cometido el pecado y junto con el sacerdote van a sacrificar, aquella víctima. Me imagino el sentimiento de culpabilidad de aquella persona que ha cometido la transgresión. Simbólicamente, digo simbólica porque simbólicamente los pecados son transferidos a la víctima, quien es la que finalmente muere. Y entonces aquí podemos ver de parte de la persona que ha cometido la transgresión que hay un sentimiento de arrepentimiento, porque ahora tiene que degollar a el animal que es inocente, que representa a Cristo Jesús simbólicamente, cuando realmente es Él el que tiene que morir. Entonces, con esta representación tal vez podamos comprender un poco más la providencia de Dios. Recordemos que, y se los había dicho, el sacerdote recogía parte de la sangre en un tazón y llevaba esa sangre a la división donde estaba el lugar santo del lugar santísimo y allí asperjaba esa sangre. O sea, el sacerdote hacía una conexión entre la presencia de Dios y el hombre pecador. Porque recordemos que el pecado lo que produce es una separación. Fue lo que sucedió en el jardín del Edén. Cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado, hubo una separación. Y cuando Dios se presenta ante ellos, ellos se esconden, porque el pecado lo que trae para el ser humano es separación. Entonces ellos necesitaban un mediador, y ese mediador era el sacerdote terrenal. Ahora, cuando Cristo Jesús viene a morir por nosotros, Él es ese mediador. Él es ese eslabón que viene a unir al pecador con la deidad, con Dios. Por eso es importante que entendamos cuál era el significado del santuario terrenal. Muy bien, pero no siempre se llevaron a cabo sacrificios de animales. Tuvo que venir Cristo Jesús a morir y a cumplir todo lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Miren lo que dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Me quedo en este punto. Recordemos que los sacrificios eran continuos, pero el sacrificio de Cristo Jesús es hecho solamente una sola vez y para siempre. Es suficiente. Miren lo que sigue diciendo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso, porque fíjense lo que dice el versículo. Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre, una sola vez. Ya no era necesario de sacrificios de animales, porque el sacrificio de la muerte del Hijo de Dios era suficiente para toda la raza humana. Por eso es que ya en este tiempo tú y yo ya no necesitamos de un sacrificio de un animal. Solo necesitamos creer en la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y fíjense lo que dice después de la coma, se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando Cristo muere por nosotros y luego antes de su ascensión, recordemos que pasó 40 días con los discípulos y luego asciende. Luego antes del Pentecostés, 10 días más, fueron 50 días, pues Cristo Jesús toma las vestiduras sacerdotales allá en el cielo, porque recordemos que en el santuario vemos dos símbolos. Número uno,
el Cordero simboliza a Cristo Jesús. Y número 2, también el sacerdote mediador simboliza a Cristo Jesús. Porque después de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nuestro mediador ahora ya no es un sacerdote terrenal, ya no, ahora es Cristo Jesús, quien ministra ya en el santuario celestial. Vamos a leer otro versículo. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Imagínense, con una sola ofrenda. O sea, con su muerte. Con su muerte hizo perfecto para siempre a los santificados. Yo creo que sí se entiende ese versículo. Ya no más sacrificios de animales. Ahora el sacrificio de Cristo es suficiente. Miren lo que dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí vemos al Cordero perfecto. El Cordero es Cristo Jesús. El Cordero que quita el pecado, no de unos cuantos, que quita el pecado del mundo. Vamos a leer unas preguntas muy importantes y vamos a dar respuestas. ¿Cuándo cumplió Jesús el papel de ofrenda por nuestros pecados y garantizó nuestra salvación? Fíjense muy bien en esta pregunta. La voy a repetir para que la podamos entender. ¿Cuándo cumplió Jesús el papel de ofrenda por nuestros pecados y garantizó nuestra salvación? Vamos a leer un versículo muy importante que se encuentra en Amós 3:7. Ahí me faltó la S, les pido disculpas. Dice lo siguiente, porque no hará Jehová el Señor, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dice el versículo que no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, que el Señor no vino a morir sin antes haber revelado. Recordemos, y se lo había dicho desde un principio, el Señor dio a conocer este conocimiento de la venida del Mesías. Por ejemplo, a nuestros primeros padres, a Adán y Eva con ese primer sacrificio, a Abraham, Isaac, Jacob, José, el pueblo de Israel. Todos recibieron esa revelación. Y así también los demás descendientes también recibieron esta revelación. Por lo tanto, la humanidad no estaba en oscuridad con referente a la muerte del Mesías. Así que si ustedes me vuelven a preguntar cómo se salvaba la gente de antes, pues la gente de antes conocía, sabía de la muerte de Cristo Jesús, que en un futuro iba a venir Cristo como sustituto para salvarlos. Entonces, ¿había conocimiento? Sí había conocimiento. Y de hecho, habían profecías que lo mencionaban claramente, con fechas, el momento en que iba a llegar el Mesías para salvar a la humanidad. Vamos a analizar esa profecía. Yo creo que ya sabemos de cuál profecía estamos hablando. Y es lo que nosotros encontramos en Daniel 8:14. Miren lo que dice allí, y es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Nuevamente estamos hablando aquí del santuario. Aquí podemos ver la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que en la profecía serían 2300 años. Y vamos a ver en una breve explicación desde cuándo inicia y cuándo termina. Por supuesto, el versículo dice, luego el santuario será purificado. O sea, la terminación de esta profecía es cuando el santuario será purificado. Lo que sucedía en el santuario terrenal era también la purificación en la fiesta del Yom Kippur.
Hoy no nos vamos a concentrar en esta parte, pero sí nos vamos a concentrar en la primera parte, hasta donde la profecía nos dice que sucede la venida del Mesías. Esto para que podamos constatar, corroborar de que ese conocimiento estuvo allí en las Sagradas Escrituras desde siempre y que las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre nos habla de Cristo Jesús. O sea, la cristología siempre está presente en la Biblia. Les voy a presentar una tabla de la profecía de las 2300 tardes y mañana, pero quiero leerles lo que dice Daniel 9, 24 al 27. Vamos a leer en la Biblia digital. Miren lo que dice allí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Quédense con esa última parte. Ungir al santo de los santos. ¿Cuántas semanas? 70 semanas. ¿Cuándo inician esas 70 semanas? Vamos a seguir leyendo. Fíjense lo que dice allí el versículo 25. Si usted lo está leyendo aquí, procure leerlo conmigo. Si tiene su Biblia, léalo y marque este versículo allí en su Biblia. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Fíjense en esta parte. Sabe pues y entiende, fíjense muy bien, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Vamos a ir nuevamente a la gráfica. ¿Cuándo sale la orden? La orden sale en el año 457. Fíjense muy bien. Ubiquen el número 457 ahí en la presentación. Se lo estoy mostrando allí con el puntero. Ok, porque el versículo está diciendo que desde la orden de restaurar y edificar Jerusalén. Entonces allí inicia las 70 semanas de Daniel 9, 24. Pero fíjense que sigue diciendo las Sagradas Escrituras, versículo 25. Fíjense muy bien. Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Algunos entran en conflicto porque hubieron 3 decretos y no se ponen de acuerdo con cuál decreto. Pero hemos de recordar que en el libro de Esdras nosotros podemos ver esos 3 decretos. De acuerdo con el libro de Esdras, queridos hermanos, hubo 3 decretos alusivos a la reconstrucción a la ciudad de Jerusalén. Un decreto de Ciro, eso lo podemos nosotros encontrar en Esdras 1, otro de Darío, eso lo podemos encontrar en Esdras 6, y el último es el decreto de Atarjerjes. Bueno, como esos decretos eran, podemos decirlo así, acumulativos, pues se debe tener en cuenta la fecha del tercer decreto, que es el decreto de Atarjerjes, que entró en vigencia el año 457. Por eso nosotros estamos partiendo de ese año, del año 457. Bueno, después de ese año 457, nosotros, y dice la profecía, lo que acabamos de leer, habrán 7 semanas. ¿Por qué 7 semanas? Porque esas 7 semanas corresponden a 49 años. Recordemos que es día por año. ¿Cuántos días trae una semana? Trae 7. Y 7 por 7, 49 días. Esos 49 días equivalen a 49 años. Luego sigue diciendo el versículo. Bueno, pasaron esos 49 años y entonces empieza la restauración de Jerusalén, que fue en el
408. Y desde el 457 hasta el 408 pasaron 7 semanas. Luego pasaron 62 semanas. Y eso equivale a 434 años. 7 por 7, 49. 62 por 7, 434. Y nos da un total de 483. Pero nos faltan 7 días, o sea, nos falta una semana para que sean los 490 años, que equivale a las 70 semanas. ¿Dónde lo podemos encontrar eso? Lo podemos encontrar en el versículo 27. Fíjense lo que dice el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Miren la primera parte del versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice allí, a la mitad de la semana. Miren lo que tenemos allí en la presentación. Una semana más, o sea, es esa semana desde el año 27 que ocurre el bautismo de Jesús, y el fin de esa semana sería en el año 34, con la muerte de Esteban. Pero a la mitad de esa semana sería quitada la vida al Mesías y hace cesar el sacrificio. En esta profecía nosotros podemos ver claramente cómo se anuncia la venida del Mesías, para que nosotros pudiésemos entender que todo estaba predicho en las Sagradas Escrituras, todo estaba dicho y todo se cumplió al pie de la letra. Porque en la última semana, a la mitad de esa semana, es quitada la vida al Mesías. Y es donde yo les había dicho en un principio. Cuando Cristo muere, entonces el velo del templo se rasga y cesan los sacrificios. Ya no más sacrificios de animales, porque Cristo es el sacrificio máximo. Y en la profecía de las 70 semanas, de la cual nos habla Daniel, nosotros podemos ver cómo el Señor nos reveló su muerte, el fin y la consumación de los sacrificios, de lo que se hacía en el santuario terrenal. Y las personas de antes esperaban este gran sacrificio de Cristo Jesús. Muy bien, yo creo que hemos al menos tratado de explicar esta profecía. De todos modos, quiero hacerles la invitación para que ustedes lean y con calma puedan analizar lo que dice Daniel 9, 24 al 27. La profecía continúa hasta el año de 1844, pero eso lo vamos a explicar en otra ocasión. Muy bien, vamos a ver lo que dice el versículo que se encuentra en Mateos 3, 16. Fíjense lo que dice allí. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí podemos ver pues el inicio de la última semana que hace falta allí en la profecía, pero que lo menciona en el versículo que nosotros acabamos de leer de Daniel 9, 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Muy bien, entonces ahí podemos ver el ungido. No sé si se acuerdan, pero les dije que en Daniel 9, 24 prestáramos atención, porque al final de la profecía de Daniel 9, 24, se los voy a poner aquí,
ahí lo mencionaba, Daniel 9:24 dice allí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas estaban determinadas para poner fin a la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Es evidente que la muerte de Cristo Jesús era para poner fin al pecado que había en este mundo. Entonces allí podemos ver el bautismo de Cristo Jesús, el inicio de su ministerio, el inicio de esa semana, y a mitad de esa semana es quitada la vida al Mesías. Vamos a leer otro versículo para que podamos ver el cumplimiento de esa profecía. Marcos 15:25 dice allí. Bueno, el título dice: la profecía de las 70 semanas reveló los tiempos de la muerte de Cristo Jesús. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí se consumó lo que estaba dicho en la profecía. A mitad de aquella última semana fue quitada la vida al Mesías. Miren este otro versículo, Marcos 15:38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, porque Cristo era el sacrificio perfecto. Aquí se consumó todo, se cumplió todo. Y ya no era necesario de más sacrificios de animales. Ya no era necesario de un mediador sacerdotal terrenal, porque Cristo era el gran sumo sacerdote, como lo menciona Hebreos, y también era el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Se cumplió todo lo que estaba predicho por Daniel en la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para poner fin a la prevaricación, al pecado, a la iniquidad. Y Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, vino a poner fin. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Porque todo eso estaba predicho en las Sagradas Escrituras. Quiero compartirles unas citas de la hermana Elena Harmon de White para ir aterrizando esta temática. Esta se encuentra en una carta número 230 del año 1907. Dice allí: Cristo estuvo clavado en la cruz entre la hora tercera y la hora sexta, es decir, entre las 9 y las 12. Murió en la tarde. Esta era la hora del sacrificio vespertino. Entonces el velo del templo se rasgó de arriba abajo, el cual ocultaba la gloria de Dios de la congregación de Israel. Elena Harmon de White siempre nos ayuda a entender mejor las Sagradas Escrituras, porque el velo literalmente ocultaba la gloria de Dios de la congregación de Israel, porque la persona que cometía pecado no podía entrar hasta el lugar santísimo del santuario terrenal. Claro que no. Necesitaba de un sacerdote, de un mediador. Ahora ya no necesitamos de un sacerdote terrenal. Ahora podemos ir ante la presencia de Dios y abogar por nuestros pecados. Ir directamente con Cristo Jesús y solicitar sus servicios de sustituto, de mediador. Y Él nos ofrece con amor ese servicio. ¡Qué maravilloso! Por eso el simbolismo de que el velo del templo se rasga, porque ya no es necesario de sacerdotes.
Hay algunas religiones que se han quedado en este servicio de sacerdotes, pero ya no es necesario, porque tú ya no necesitas un sacerdote para irte a confesar, ya no necesitas de un sacerdote para que sea una mediación entre Dios y el hombre pecador, ya no. Porque Cristo es ese sacrificio y es ese sacerdote. Él es el gran sumo sacerdote, quien está mediando por nosotros allá en el santuario celestial, en el cielo. Muy bien, vamos a leer otra cita. Miren lo que dice esta carta, la misma, de 1907, carta 230, dice: el propiciatorio sobre el cual descansaba la gloria de Dios en el lugar santísimo está abierto para todos los que aceptan a Cristo como propiciación por sus pecados. Y de esa manera entran en comunión con Dios. El velo está rasgado. El muro de separación está derribado. Está cancelada el acta de los decretos. Por virtud de su sangre, la enemistad está abolida. Por la fe en Cristo, judíos y gentiles pueden participar del pan viviente. Qué maravillosa, qué maravilloso lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. El velo del templo se rasgó. El muro de separación está derribado. Ese muro que dividía al hombre de la deidad, queridos hermanos, ya está derribado. Cristo vino a derribarlo con su muerte en la cruz del Calvario. Recordemos que el pecado lo que produce es separación entre el hombre pecador y la deidad. Pero Cristo es el eslabón que vino a unir al hombre con la deidad. Cristo es ese eslabón. Él es ese sustituto, ese mediador. Él es ese gran sumo sacerdote. Queridos hermanos, hemos llegado a la conclusión de este tema y quiero decirles que no todo está perdido. Porque Cristo es el sacrificio sustitutivo. Lo que tú y yo necesitamos cuando cometemos pecados, cuando cometemos transgresión, es ir directamente a Él, pedir perdón por nuestros pecados. Y Cristo Jesús, que está ministrando allá en el cielo, Él nos ofrece su sacrificio sustitutivo. Y por medio de su muerte en la cruz del Calvario, tú y yo podemos obtener salvación. Nosotros somos los que deberíamos de morir porque somos los pecadores. Sin embargo, ya Cristo lo hizo por nosotros y Él está allá en el cielo vivo, ministrando por ti y por mí. Yo espero que hayas comprendido este mensaje y que por medio de este mensaje puedas entregar tu vida a Cristo Jesús. Me gustaría hacer una última oración, para que podamos pedirle a Dios por nuestras vidas. Si tú estás allí, quiero invitarte para que inclines tu rostro en señal de reverencia hacia Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te damos porque hoy hemos estudiado este maravilloso tema. Gracias porque tú moriste por cada uno de nosotros y quitaste el velo que separaba, que dividía al hombre de la deidad. Antes necesitábamos de un sacerdote, de un hombre terrenal mediador que simbolizaba al sacerdote perfecto que eres tú, Cristo Jesús. También necesitaba de un cordero, pero hoy hemos entendido el simbolismo de aquel sacrificio, de aquella mediación sacerdotal. Y entendemos que tú eres ese gran sumo sacerdote y eres
ese Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a esa promesa. Tal vez hemos cometido algún error, algún pecado, pero hoy, Señor, nos aferramos a esa promesa para obtener la salvación de nuestras vidas. Señor, nos ponemos en tus manos, también a todos los que han visto esta presentación. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Queridos y apreciados hermanos, hemos llegado ya al final de esta presentación. Es un placer para mí compartirles la palabra de Dios. La verdad que disfruto mucho haciendo estos videos. Quiero hacerte la invitación, si te ha ayudado esta presentación, si has aprendido algo nuevo, si ha movido tus sentimientos a Cristo Jesús, puedas apoyarme con una suscripción, con un like, para que estos videos puedan promoverse en las redes sociales. Que el Señor te bendiga.